Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy vengo un poco justiciera, creo que lo estoy últimamente, y no es porque arregle yo nada desde aquí, ni mucho menos, pero sí que como me da bastante rabia cosas que se dicen o que no se dicen a veces sobre el Barça femenino, pues me apetece dentro del pequeñito espacio que tengo yo aquí poder charlarlo con vosotros e intentar contar la otra parte de la historia o darle un poquito de luz también a esa realidad que se omite según interese con el Barça. Venimos ya de un verano complicado, lo he recogido también en otros vídeos en el canal, intentaré acordarme y dejarlo en la caja de descripción, por orden cronológico, ese vídeo en el que conté pues, todo el revuelo que se generó en el verano y cómo nos lo contaron, que soy muy pesada con eso. Y ahora resulta que ha cambiado totalmente la narrativa y no debemos hacernos las víctimas. No es muy relevante lo que ha conseguido el Barça hasta la fecha. Solo hablamos de lo hecho estos meses, pero nos sentimos orgullosos por ello. Y no lo comentes porque es lo típico, lo mínimo exigible al Barça, no tiene tampoco mérito alguno. Y eso, no vayáis de víctimas ni os quejéis que tenéis mucha suerte. No sabemos muy bien por qué, pero supuestamente es así. Me da mucha rabia esta narrativa y esta doble moral porque en verano, poco menos que el Barça, no aspiraba a nada. Era un desastre, un proyecto fallido, nos lo dijeron, en tela de juicio. Había mucha preocupación, donde todo estallaba por los aires, el vestuario, horrible la tensión que había. Y ahora resulta que todo ha cambiado y que pobre de ti que no marques mínimo 4 goles por partido. Y pobre de ti que te marquen uno en contra. O sea, ni se te ocurra. Y el resto, pensaréis, ¿cuál es la exigencia con los demás? Bueno, pues pasarlo bien, participar y ya está. Tampoco nos vamos a agobiar. Tampoco hay que agobiar a los demás. Se me dio un poco por mirar de forma simplista cómo están los equipos en una tesitura similar al Barça. No hablo del Lyon o del Chelsea porque yo ya lo dije bien claro al principio de temporada. Para mí son los dos equipos obligados a ganarlo todo. Porque tienes un proyecto y un presupuesto y unas expectativas que van en esa línea. Los equipos en una situación similar al Barça por pelear en las grandes ligas y por participar en Champions y tener plantillas cortas son los siguientes. El Arsenal tiene 22 jugadoras en el primer equipo, antes del mercado de invierno, que eso ya es otro tema. De momento, bueno, ya ha terminado esta primera vuelta, tercero Liga, en la Women's Super League, y quinto en Champions. El United con 21 jugadoras ha terminado cuarto en Liga y sexto en Champions. Ambos van a esa ronda de playoff o de repesca, como le digáis. El Atleti, con 20 jugadoras, el mismo número que el Barça, está cuarto en la Liga F y terminó en 11ª posición en Champions, también está en los playoffs, de hecho se enfrenta al United, y el Barça, con esas 20 jugadoras, estoy hablando de las inscritas, luego lesiones aparte. Termina esta primera parte de la temporada, 2025-2026, primero Liga y primero en Champions. Las críticas solo le caen a este último, en general. El foco está en este. Ya desde que empezó la temporada, como decía antes, el machaque y las dudas han sido constantes. Antes incluso de que empezara la Champions, cuando ya el Barça había jugado algunos partidos a nivel nacional y todo iba bien, nos dimos cuenta que Golazo, ese nuevo programa que cubre la Champions y que gusto o no tiene mucha repercusión y mucho escaparate por la inversión que hay detrás, por la cadena que hace el programa y por las jugadoras que lo comentan o que están ahí como panelistas, pues la tiene pillada con el Barça y no nos aguantan. Los equipos favoritos son los ingleses y el Lyon, porque son básicamente los que tienen a jugadoras de Estados Unidos, que es el criterio. Los análisis son del nivel, la liga no es suficientemente competitiva, te va a ir mal. Luego la semana siguiente dicen que como la liga es muy difícil, es un hándicap. En el caso del Chelsea, o sea, según cómo vaya la narrativa la cambian. Y nunca se me olvidará que dijeron en el partido del Barça-Bayern, que no hablaron del Barça porque era irrelevante hablar del Barça, solo hablaron del Bayern, dijeron que si el Bayern arreglaba las tácticas, literalmente así, no os estoy exagerando, no me lo estoy inventando, si arreglaba las tácticas le iría bien. Y eso lo comentan expertas en el fútbol femenino y exjugadoras. Bueno, una de las primeras intervenciones que hicieron sobre el Barça decía literalmente: la Liga F no es competitiva.
Creo que este fue el problema el año pasado. No se pasean en Champions. Son vulnerables en jugadas a balón parado porque están muy relajadas. Si no cambian, no lo harán bien en este torneo. No sé si el Barça tiene lo necesario para la Champions. Me hace mucha gracia porque el Barça el año pasado se paseó en cuartos y en semis contra el Wolfsburgo y el Chelsea. El único partido que debieron sintonizar fue la final de Lisboa. Lo demás no se jugó y no fue relevante. Está hablando de un equipo que tiene 3 Champions y que ha llegado a 6 finales. Este año, evidentemente, partes de cero. Pero creo que no puedes juzgar al Barça de esa forma porque es muy injusto a la realidad, al pasado reciente. Es un equipo que ha competido muy bien en Champions, ya jugando en Liga F. Y no era nunca el que tenía el mayor presupuesto o la plantilla más amplia. Es verdad que este año es más extremo. Decir que el Barça no sé si tiene lo necesario para esta competición me parece un menosprecio tremendo. Y con otros nos hace este juicio. Pasaban las semanas y también iba en esta línea. El Barça no ha sido puesto a prueba en absoluto esta temporada. Ahí llega la oportunidad del Chelsea. Tengo muchas ganas de ver a Thompson y a Girma. El Chelsea tiene partidos complicados en la Women's Super League porque seguían diciendo que gracias a esa competitividad en Liga a ellos sí que les iba a ir bien. Eso sí que es lo interesante. Si el Chelsea gana este partido serán los favoritos para ganar la Champions. Luego no ganaron y la narrativa fue totalmente al revés. Cambió por completo. Ya lo veréis. El Chelsea estuvo fantástico contra la Roma. Tienen experiencia, hambre, recuperan a Kerr, tienen a Thompson. Pueden ganar al Barça, absolutamente. Están poniendo todos los huevos en la Champions en detrimento de la Liga. Antes penalizaba tener una Liga floja, porque no te preparabas bien. Ahora al contrario, ahora tienes que elegir. No se puede estar atento a la Liga y atento a la Champions, es demasiado. Aquí en España ha pasado 3/4 de lo mismo. Cada partido se mira con lupa. Lo dicho, pobre de ti que encajes un gol en contra, que no golees, lo que sea. Y ya la joya de la corona viene con ese artículo del Laia Bonals, el día que el Barça gana 3-1 al Benfica, que mirad qué resultados estoy diciendo. Un artículo también que en cierto modo fue similar al de Ángel Pérez en Mundo Deportivo, va muy en la misma línea. Y este es un extracto de ese artículo que me horrorizó. Repito, Barça que gana 3-1 y pudo haber sido 8, porque la primera parte, no sé cómo lo marcó, 6 más. Dice Laia Bonals, este es un Barça gris. Las lesiones y la falta de efectivos están terminando de condenar a un equipo que, pese a resolver, no convence. Contra el Benfica volvió a verse una versión triste, hasta cierto punto desganada, como si se hubiera quedado huérfano de ese fútbol que maravilló al mundo. Sin ritmo ni verticalidad, las azulgranas sufrieron ante el conjunto portugués. No. Se llevaron los 3 puntos sin caminar a la clasificación, pero no dejaron las mejores sensaciones. Si este equipo del que habla es el Barça, que yo he visto estos meses, en los que me he divertido y he disfrutado muchísimo más que el año pasado, con más jugadoras, con todo lo que queráis, si este es el Barça que está describiendo, no sé qué le queda a otros. Y no lo digo en ningún punto de soberbia, pero viendo cómo le están saliendo las cosas o cómo están pudiendo competir o cómo están aprovechando la plantilla, los resultados, lo que sea, si el Barça es esta banda que me estás definiendo aquí, pues no sé. Ahora todo esto cambió. Y ahora resulta que no tiene importancia, no tiene mérito haber terminado primero en Champions por delante del Lyon, del Chelsea, del actual campeón, del Arsenal, etc., ni tampoco ir primero en Liga, incluso con esos errores arbitrales continuos que estamos viendo y lesiones y la explotación con las selecciones, etc. No es importante, era lo típico, lo esperado, da igual. Hace unos meses, lo que comentaba antes, eras lo peor. A ver si aguantas categoría. No lo decían así, pero poco menos. Y ahora, pues a ver, sí, normal, sin más. Solo vi a María Ticas dándole valor a lo que está haciendo el Barça. La única que ha sacado un artículo poniendo en contexto lo que está viviendo el equipo. Porque la gente cree que estamos poniéndolo a la altura del cielo por participar y por clasificarse. No. Lo que se está dándole méritos y lo que se está resaltando es que el Barça vaya primero en Liga y primero en Champions por delante de esos otros equipos que ya partían como favoritos, jugando bien, compitiendo bien, pese a todas las cosas que le lastran. Eso es lo que se valora. Ya sabemos que el Barça tiene buenas jugadoras y que tienes un proyecto más asentado, etcétera, etcétera. Y que vas a ser favorito en muchos partidos. Pero también hay que tener en cuenta todos esos condicionantes que van en tu contra.
Y creo que la mayoría no lo hace, porque no interesa. Os recomiendo mucho este artículo que veis ahora la captura de pantalla y os voy a leer unos párrafos, no suelo hacerlo porque no me gusta compartir estas cosas porque si no la gente no entra en los artículos, os invito a que lo hagáis, ya lo publicó hace unos días Mariáticas, me encantó el texto y por eso os leo un fragmento. Dice Mariáticas en Sport, el contexto importa. El verano estuvo marcado por las salidas obligadas, alguna inesperada y una realidad económica que impedía grandes movimientos. Más allá del fichaje de Laia Alexandri, y qué fichaje, totalmente, el objetivo realista era acabar entre los 4 primeros para asegurar el billete directo a cuartos. Así es. Y ni mucho menos era sencillo. Equipos con presupuestos muy superiores como el Lyon, Chelsea o el Arsenal partían como favoritos y, a diferencia del Barça, sí estaban obligados a responder por su inversión. Totalmente. Durante meses el discurso fue recurrente, que el Barça sufría en Europa, que la plantilla se había debilitado, que cualquier lesión podría ser definitiva, que el club ya no apostaba igual por ellas, y el equipo respondió con fútbol. Creo que es el mejor resumen que he leído hasta la fecha de lo que valora el aficionado del Barça ahora mismo, o parte del aficionado del Barça ahora mismo. No es el participar, no es el ganar un partido, no es la victoria del 2-0 contra el París Fútbol Club, que está muy bien. Es ver la imagen completa. Ver las expectativas que había en verano, lo que se dijo del equipo, que te estás teniendo que apoyar y de qué manera en jugadoras súper jóvenes sin experiencia, cómo están respondiendo esas jugadoras jóvenes, cómo pese a las lesiones has perdido durante 5 meses a la mejor jugadora del mundo. Creo que no somos conscientes de eso. Y lo está sacando adelante y resulta que no podemos darle méritos. Que no podemos quejarnos de lo explotadas que están con las selecciones, de que hay partidos que miras al banquillo y tienes a 4 adolescentes y a Torrejón. Y aún así ganas y jugando bien y compitiendo bien. Y nos tenemos que callar. En verano también nos dijeron que no salían a dar explicaciones, que no se entendía lo que estaba pasando. Aquí ha hablado hasta el apuntador. Ha salido a dar explicaciones el presidente, el director deportivo, Xavi Puig, el directivo de la sección, Pere Romeu, jugadoras. ¿Qué más queréis? La gente no le interesa enterarse y no le interesa ver la realidad porque es más fácil decir que son muy malos, que son machistas y que Laporta las odia. Y cuando pones números delante y sacas las cuentas oficiales del club, no queremos verlo porque no nos viene bien. Estas fueron algunas de las explicaciones que dieron para entender lo que estaba pasando. Decía Laporta, estamos promoviendo el fútbol femenino. Si no lo subvenciona las instituciones, al menos que no nos penalicen. Para la UEFA ni el fútbol femenino ni el fútbol formativo entran en su normativa del fair play financiero. Para la Liga, sí. Tebas es implacable con esto, siempre me lo rebate. Esto lo decía Laporta en verano en Mundo Deportivo. También Xavi Puig hizo una entrevista reciente en ese medio y comentó algo que no sabíamos y es que continuamente siguen reuniéndose con la Liga y con la Federación intentando que entren en razón y que se replanteen esta normativa. Hasta la fecha, suenan grillos. Continúa Laporta. Con las normas de fair play financiero nos penaliza ser más que un club. Tebas dice que ellos no obligan a ser un club multideportivo. Tócate las narices. Tenemos el límite de 91 millones para las secciones y fútbol formativo. Debemos tener en cuenta esta cantidad, la masa salarial no inscribible. Hay que cumplirlo. Esto lo que quiere decir, que la gente no parece querer entenderlo, que no es voluntario. Que no te pregunta Tebas que si te apetece cumplirlo. Que o lo cumples o lo cumples. No hay una tercera alternativa. Se tienen que ajustar a ello, porque si no salta todo por los aires. Es una normativa súper estricta y que te mira con lupa y que por alguna razón que se nos escapa quiere tener en cuenta también, a forma de penalización, porque no es para incentivarte, las secciones y el fútbol formativo. Esa es una ventaja tremenda que tienen los equipos de otras ligas. No tiene límite alguno. Haz lo que te dé la gana. A mí que me cuentas, haz lo que quieras. Pon 40 millones de presupuesto en el femenino si quieres. Aquí es totalmente al revés. Y para la gente es un detallito sin importancia, ¿no? Tampoco es tan relevante. Xavi Puig en Mundo Deportivo decía, retener el talento cada vez cuesta más, las diferencias económicas crecen cada mes, nosotros aumentamos el presupuesto cada año, las canteranas son tan importantes que los clubes Estado vienen aquí. Y la gente pasa de estas declaraciones como si fueran irrelevantes. Continúo. El Barça nunca dejará de creer en el femenino. Tenemos limitaciones como el fair play financiero. Competimos con ligas en las que no es así y clubes Estado que hacen las cosas de manera distinta. No tenemos una plantilla corta por falta de voluntad. Estamos regulados. Que la gente sigue pensando esto de han recortado porque se lo van a dar a Luis Díaz y este tipo de estupideces, con perdón de la palabra, que se leyeron en verano.
Publiqué hace unas semanas esta tabla, muy sencilla, pero para que veáis. Porque la gente no para de repetir que el Barça tiene que apostar por el femenino y recortar en otras secciones. Pero ¿no os habéis dado cuenta que por la que más han apostado a años luz del resto es el fútbol femenino? Y aquí lo estaréis viendo en pantalla. Es la única que desde que llegó Laporta y se encontró con el desastre y la ruina del siglo, hasta el día de hoy es la única que ha aumentado y mucho la masa salarial, que es la variable por la que más se puede medir la evolución de un proyecto. Cuando llegó Laporta, la masa salarial eran 5,48 millones en el femenino, ahora 13,33 el año pasado. Y sigue aumentando. Son casi 8 millones de aumento. ¿Y me quieres decir que las odian? Está de coñas la gente. Lo siento por decirlo así, pero ya es un hartazgo de no querer enterarse. Y la prensa, esas cosas no le interesa comentarlas, porque no va bien en esa narrativa que están adoptando en estos últimos meses. Todas las demás secciones han sufrido recortes o como mucho, en el mejor de los casos, han quedado igual. Se sabe que van a tener un vestuario propio en el Camp Nou para ellas. Igual que el del masculino, va a estar personalizado, con vinilos, una zona común de aguas con ellos, tal. ¿Por qué les hacen un vestuario si no la soportan? ¿Para qué? No deberían de jugar en el Camp Nou, ¿no? ¿Para qué gastar ese espacio y ese tiempo en hacer ese vestuario si no las quieren? ¿No? Que jueguen en el Johan y da gracias, deberían de pensar. ¿Por qué hacen en unos días, no sé si era el 3 o el 5 de enero, no recuerdo la fecha exacta, un entreno a puertas abiertas como en el masculino? ¿Por qué este año lo incluyen también al femenino? Y si no las aguantan. ¿Por qué estos detalles? Que sé que no es diréis, Alba, tampoco es lo más grandioso, no. Pero estas cositas que van sumando, ¿para qué? Si el femenino es la sección abandonada, ¿para qué tenerla en cuenta en estas cosas? ¿Por qué seguir colaborando y más que colaborar, buscar patrocinios exclusivos para la sección con empresas importantes como Vueling o como Bimbo? Que cada año aumenten el presupuesto y permitan que la sección sea autosuficiente. ¿Por qué esmerarse en eso? Si da igual. Si con 2 eurillos les vale. Es el único equipo que tiene las caras de ellas en un avión, por ejemplo. Otro detalle, ¿por qué en 2024, al ganar la Champions el femenino, Laporta decide por voluntad propia duplicar las primas acordadas? No pagarle lo prometido, el doble. Si no las aguantan. Laporta odia al femenino. Quiere liquidarlo ya, mañana mismo. Recordemos que la salida de Bruna está totalmente conectada con fichar a Haaland. ¿Por qué siguen esmerándose con la sección y siguen buscando ingresos y siguen intentando negociar con la Liga y con la Federación? ¿Por qué siguen ampliando el staff? Incluso estos días ha salido publicado que han contratado a un nuevo profesional para que se encargue de las jugadas de estrategia. Si es un estorbo esa sección. ¿Por qué cuesta tanto reconocer que les importa? Pero que están tremendamente limitados y que hacen lo que pueden. ¿Por qué no intentamos entender un poco el contexto? Que no quiere decir aplaudirlo todo y conformarnos, pero empatizar con la situación. ¿Por qué no nos podemos sentir orgullosos en un partido de liga, me da igual o de lo que sea, porque el equipo gane? No, solamente se puede celebrar finales de Champions. Lo otro no. Amargados Fútbol Club. No estoy para nada en ese barco. Y este año menos. Como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero leer a vosotros en comentarios que me digáis vuestra opinión de todo esto. Si también tenéis esta sensación que yo recibo del cambio de narrativa y cómo se infravalora al Barça, o quizás es cosa mía. Nada más, que tengáis muy buenas fiestas, muy feliz Navidad a todos vosotros. Nos vemos en los próximos vídeos y directos. Y eso, feliz año. Chao, chao.